Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a estudiar esta tarde los versículos 1 a 11 del capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día que tú apartaste. Gracias por recordárnoslo, Señor, en el servicio en la mañana. Te pedimos que nos ayudes a continuar aquí, Señor, en todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, concentrados en ti, en glorificarte, en cantarte, en orar a ti, en aprender de tu palabra y ser llenos de ella, Señor. Ayúdanos a poner atención y recibir tus verdades. Ayúdanos a aprender o recordar estas tan importantes realidades para tus hijos. Señor, ayúdame a predicar fielmente. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez han tenido una deuda? Tal vez con un banco, tal vez con alguna persona a quien le pidieron dinero cuando estaban en necesidad. Y es bastante complicado ese proceso que pasas en el que estás pagando esa deuda. Te sientes angustiado, te sientes sobrepasado. A veces quisieras ya no ser tú. A veces no quieres salir de tu casa o te están buscando incluso en ella. Y es una tortura completa. Y los que han pasado por esa situación sabrán lo hermoso que se siente cuando por fin terminas de pagarla. Cuando das ese último pago, ese último abono y dices, llegas a tu casa, te sientas en tu sillón y por fin, ya estoy en paz. Este día vamos a aprender esas verdades, esa deuda tan grande que teníamos para con Dios y cómo Dios nos da la paz completa a través del sacrificio de su Hijo. Pablo ha venido tejiendo este hilo argumental y se ha encargado de hacernos saber que nosotros no hacemos absolutamente nada. Descarta toda posibilidad de interferencia humana para con la salvación.
Dice, no hay bueno ni uno solo. No hay quien busque a Dios y no hay quien entienda. Dice, los judíos son mejores que los gentiles. No, para nada. Para con Dios es igual, porque ambos son deudores, ambos son pecadores. Las señales externas tampoco servían. Sin el cambio del corazón no valía de nada que te adherieras completamente a los estándares de Dios. Necesitabas ese cambio en tu corazón que solo Dios les podía dar. Y a lo largo de todos estos primeros 4 capítulos se ha concentrado en dejar en claro un punto. No hay jactancia alguna. No hay lugar para jactancia alguna de parte de nosotros, seres humanos. No podemos jactarnos porque no hicimos absolutamente nada. Y si lo ponemos en los términos de deuda, ni siquiera estábamos conscientes de que teníamos esa deuda. Estábamos muertos. No podíamos reconocer que estábamos en contra del Dios vivo y verdadero, del Dios perfecto. Vivíamos nuestra vida tranquilos, a lo mejor con problemas, pero jamás pensando en que estábamos ofendiendo a Dios. En este capítulo Pablo es muy claro en cuanto a esa deuda, pero también en cuanto a los resultados de esta justificación que ha venido explicando a lo largo de estos capítulos. Dice, tú no puedes hacer nada, tú eres incapaz, estabas muerto, no hay ni uno bueno, no importa si eres judío, si eres gentil. No importa lo que hagas o dejes de hacer, eso no importa. Lo que importaba era arrepentirte y creer en Cristo y creer en la obra que Él había hecho. Y los que creyeran en eso iban a ser justificados. Y aquí en este capítulo vemos los resultados de esa justificación. Podemos ver que gracias al sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios. Y quiero que recordemos eso. La única razón por la que tenemos paz para con Dios es por el sacrificio de Cristo. Y empieza en el versículo 1 diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro primer punto aquí. Justamente, tenemos paz para con Dios y también Él nos santifica. Vamos a verlo. Dice, justificados pues por la fe. Ya vimos, no hacemos absolutamente nada. Es un regalo. Esta fe, dice la palabra de Dios, es un don. Es un regalo también. No hacemos nada para tenerla. Pero ahora estamos justificados por esa fe que Dios nos ha dado. Y automáticamente podemos estar en paz con Dios. Esa deuda tan grande que teníamos ha sido pagada. ¿Y qué dice Pablo en capítulos anteriores? La ley nos muestra que tenemos esa deuda, que somos deudores. Pero no es suficiente para salvarnos. Solamente la ley no es suficiente para salvarnos y por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos su sacrificio para poder gozar de esta paz que nos trae la justificación. Dios ya no ve a unos pecadores impíos. Dios ve a personas, hijos suyos, justificados por la obra de su Hijo. Podemos tener paz para con Él, porque a pesar de que seguimos pecando, eso no es lo que ya ve Dios a partir de nuestra salvación. Lo que ve Dios a partir de nuestra salvación y de nuestra justificación es a su Hijo. No podríamos estar más en paz con Dios que a través de su Hijo. Dios viendo a su Hijo santo, perfecto, Dios mismo, y a través de Él a nosotros. Es nuestro representante legal, es nuestro abogado, pero también es quien nos amó y quien estuvo dispuesto a sacrificarse
por nosotros. Si podemos gozar esta paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué ha dicho Pablo en todos los capítulos anteriores? No hay espacio para la jactancia, no hay espacio para gloriarse. Pero no hay espacio para gloriarse en sí mismos. Aquí nos dice, sí, como hijos de Dios nos podemos gloriar, pero solo en Cristo. Dice un himno muy bonito: mi gloria en la cruz será. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos y estamos firmes en esa esperanza de que la gloria de Dios prevalecerá para siempre y Él será exaltado. Y cuando la Biblia usa la palabra esperanza en los contextos de Dios, es decir, tener esperanza, confianza en Dios o en sus promesas, no es una esperanza falible. No es una esperanza de como salimos tarde de nuestra casa y decimos, espero que no haya mucho tráfico para poder llegar. No es una esperanza que puede pasar y puede que no. Es una esperanza totalmente segura. Una certeza total de lo que Dios dijo es sí y amén. Entonces nos gloriamos en esa esperanza. Nos gloriamos en saber que solo somos justificados por Él, por su Hijo Cristo y por su obra. Y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. El reino de Jehová prevalecerá. Nadie se va a oponer. Nadie podrá oponerse. Y nosotros vamos a estar con Él como sus hijos y como coherederos con Cristo, quien es el heredero de todo lo que existe. Ahí vamos a estar nosotros. Tenemos esa esperanza, esa gloria perfecta de Dios. Pero también Dios nos santifica. Y vemos en el versículo 3 que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y ahí nos salta, ¿no? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Podemos gloriarnos en las tribulaciones? ¿En verdad? Porque a veces llegan a nuestras vidas cualquier tipo de problemas. Pueden ser económicos, pueden ser de salud, pueden ser personales, cualquier tipo de problemas. Llegan a nuestra vida y nos derrumban al suelo. ¿Por qué? Nuestra fe no está bien fundamentada muchas veces. Es verdad. Pero también es quizás porque no entendemos. O tal vez sí lo sabemos, pero no nos ponemos a pensar en ello en el momento de la prueba. Olvidamos que Dios está usando las tribulaciones para algo. Tanto que las está usando, que dice que nos podemos gloriar en ellas. Acaba de usar esa gloria para decir que podemos estar confiados y podemos estar esperando con certeza la gloria de Dios, su reino. Y ahora también podemos gloriarnos en las tribulaciones, en lo que nos pasa, las cosas malas que nos pasan. Sí. Y después viene esta cadena. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando Dios nos manda sus pruebas, cuando Dios nos está santificando a través de ellas, nos está dando paciencia. Nos está enseñando cosas. Nos está enseñando que este mundo es
pasajero. Que el tiempo que podamos estar aquí es muy poco. Nos está enseñando a ser pacientes y esperar esa gloria, esperar ese día. Sí, y esa paciencia produce prueba. Prueba, en otras traducciones dice un carácter probado. Y ese es el punto aquí. Esa prueba que produce paciencia también forma tu carácter. Porque si estás en medio de las pruebas y estás intentando soportarlas en tus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? ¿Y qué nos ha pasado? Hablo de mi experiencia también. Pues vamos al suelo, porque no podemos y no somos tan fuertes. Pero si con esa prueba y esa paciencia, esperando las promesas de Dios, esperando su gloria, caemos en humildad y decimos: Señor, soy débil. Señor, no puedo, dependo de ti. A veces pensamos en el carácter perfecto, en un carácter que es muy fuerte y que es de liderazgo y muy poderoso y que puede dar instrucciones y que todos lo van a seguir. Pero espiritualmente hablando, el mejor carácter que podemos tener es el de sumisión, el de humildad, el de confianza ante nuestro Dios perfecto, el que nos está santificando y el que nos está pasando por esas pruebas. Todo es con un propósito, todo es para nuestro bien, aunque no lo veamos. A veces las pruebas son abrumadoras. Tal vez no podemos ni levantarnos de nuestra cama, ya sea por enfermedad o por cosas emocionales. Y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. También es cierto que estas tribulaciones, estas cosas por las que pasamos, deberían ser también a causa del Evangelio. Recordamos que muchas veces en la Biblia habla de eso. Bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre. Y nos habla de la persecución que habrá y de la persecución que recibiremos cada uno de nosotros como hijos de Dios y como parte de su iglesia. Eso es definitivo. Pero recordemos en las pruebas que siempre Dios tiene un propósito. En Zacarías 13:19 nos habla de cómo Dios purifica el oro a través del fuego. Y es cuando lo más precioso sale, porque las impurezas se van. Y eso es lo que Dios trabaja. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y todo esto de resistir la prueba y esperar, dice el versículo 4 al final: y la prueba o el carácter probado producen esperanza. Como vimos, tenemos esperanza porque tenemos paz con Dios. Tenemos esperanza de todas estas cosas porque sabemos que Dios ya no nos juzga, que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros porque su Hijo la recibió y su Hijo pagó por todos nuestros pecados. La prueba produce, el carácter probado produce en esperanza. Si estamos más confiados en Dios y más dejados a sus fuerzas y no a las de nosotros, nuestros corazones se tornarán a mucha más esperanza día a día a día. Recordemos que esta esperanza no es ilusoria, que esta esperanza no es vana. En el versículo 5 leemos: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no solo tenemos la paz para con Dios, legalmente ya no somos juzgados,
Somos hijos de Dios. Somos parte de su pueblo. No solo nos santifica, sino que también derrama todo su amor en nuestros corazones. No estamos solos, hermanos. Recordamos las palabras que Cristo dijo, es bueno que yo me vaya. ¿Quién iba a pensar que es bueno que Cristo se vaya? ¿No? Parecía ilógico, pero las palabras después, porque viene el Consolador. Viene Dios mismo que está morando en cada uno de sus corazones. Y es el que está haciendo esa obra, y es el que está con ustedes, con nosotros, haciendo esta obra perfecta y de santificación día con día. Que pensemos, hermanos, en todo el amor que Dios derrama en nosotros, en cómo ve y cuida y vela por nosotros en cada aspecto, que no nos deja de ninguna manera, que aún las pruebas deberían de ser motivo para gloriarnos porque sabemos que estamos con Él y que la prueba va a pasar, pero el reino de Jehová jamás. Ahí vamos a estar nosotros con Él. ¿Creemos eso, hermanos? Pues si creemos eso, actuemos como que creemos eso. No digo y no me atrevería a decir que no les duelan las cosas, que no sufran por las cosas. Seguimos siendo humanos. Incluso no me atrevería a decir, ya no tienen que pecar, porque sería ilógico. Sería ilógico. Más adelante en Romanos vamos a ver lo que dice Pablo y su lucha. Hay cosas que quiero hacer y no hago, y al revés. Pero que actuemos con esta esperanza. Que no actuemos como si los problemas de aquí fueran determinantes. Porque a final de cuentas, ¿cuál era nuestro más grande problema? Pues el eterno, ¿no? La ira de Dios derramada sobre nosotros que merecíamos, y nuestro juicio eterno, separados de su favor. Ese era nuestro mayor problema, aunque no lo supiéramos. Pero si Dios nos ha salvado y tenemos paz para con Él, esa paz que Él nos ha dado, ¿a qué le tememos? Que nos guardemos eso en nuestro corazón para cuando venga la prueba en la semana. Porque pudieran pensar que es muy fácil para mí estar diciendo esto, pero no. Lo digo primero para mí. Primero para mí. Porque al bajar de aquí las pruebas vienen. Y la familia está enferma y la economía no alcanza y hay tantas cosas. Pero si quiero algo para ustedes el día de hoy como para mí, es que guarden en su corazón eso. Tienen paz para con Dios. Lo demás, bien iba. Lo demás se acaba. Pero nuestra relación eterna con el Dios perfecto, gracias al amor que Él nos tuvo y el sacrificio de su Hijo, eso nadie nos lo va a quitar. Dice otro himno, ¿no? Nadie podrá, ni Satanás, arrebatarme de mi Dios. Que nos quedemos con eso. Y que cuando la prueba venga, recordemos, tengo paz para con Dios. Él no está airado contra mí. Y voy a verle en gloria. Y eso debería reconfortar nuestros corazones como hijos suyos. O, creo que es buen momento para mencionar, si no tienes paz para con Dios, si estás aquí hoy o escuchando el mensaje por internet y dices, esto es nuevo, yo no sabía ni que tenía una deuda con Dios. O pues, ¿qué le debía yo si yo soy bueno? Me comporto bien, hago
las cosas que tengo que hacer, soy un buen padre, una buena madre. Pues la Biblia dice que todos somos deudores y todos por naturaleza enemigos suyos. Pero la misma Biblia dice que Dios no va a echar fuera a nadie a que venga a Él. Y no tienes que hacer nada. No es por tus buenas o malas obras. Es por la confianza que tienes en su Hijo Cristo. Así que arrepiéntete de tus pecados, reconoce esa deuda y corre a Cristo. Corre al Salvador. Corre a Él ahora que aún hay tiempo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto aquí. En nuestro primer punto vimos que tenemos paz para con Dios y Él nos santifica. ¿Pero por qué? En nuestro segundo punto veremos que eso es gracias al sacrificio de Cristo. Gracias y solo gracias al sacrificio de Cristo tenemos esa paz. Y empieza algo verdaderamente hermoso aquí. Es de mis pasajes favoritos en la Biblia, porque nos muestra toda nuestra condición en su máximo esplendor y la condición de Dios y el amor de Dios también en su máximo esplendor. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí la palabra débiles, en otras traducciones también está como impotentes, también está como desviados, muertos, y nos quiere dar la idea de que éramos totalmente incapaces, simple y llanamente totalmente incapaces. Y en ese momento, cuando estábamos totalmente incapacitados, muertos, enemistados con Dios, completamente desviados, yendo en la dirección opuesta, ahí es cuando Cristo viene. Dice, cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y después explica más a fondo este gran sacrificio. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces hay debate en este contraste que se está haciendo aquí entre el justo y el bueno. Algunos dicen unos son los justos, otros son los buenos. Ese no es el punto para nada aquí. El punto aquí es, nosotros como humanos, pensémoslo. Si te dijeran que tienes que sacrificar tu vida por alguien, ¿quién se te viene a la mente? Quizá muy seguramente los que son padres, pues sus hijos. Los que no tienen hijos, tal vez sus padres. No sé, tu novio, tu novia. No sé, alguien que para ti tiene valor, que para ti es un ser apreciado. Alguien que consideras bueno, alguien que consideras justo, alguien que a pesar de que son palabras mayores el sacrificar tu vida, llegarías a hacerlo. Aquí dice la palabra de Dios, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es posible que alguien hiciera eso. Es posible que alguien recibiera una bala por su hijo. Es posible y lo hemos visto. Pero la cosa se torna muy distinta cuando tocara hacer eso por un enemigo. Ya ni siquiera pensemos en enemigo. Pensemos en cualquier otra persona a nuestro alrededor. Yo no creo que nadie aquí estaría dispuesto a dar su vida por la persona que va pasando por la calle.
Y mucho menos, y a veces como somos de egoístas, y como somos de que nos creemos el centro del universo, mucho menos por una persona que me hizo una mala cara. ¿Cómo crees que se muera? Mucho menos por esa persona con la que no estoy de acuerdo. Y muchísimo menos una persona que declaradamente está en contra de nosotros. Alguien que dice, si esa persona todo el tiempo está contra mí, parece que vive su vida nada más en contra mía. Ni por la mente nos pasaría morir por alguien así. Pero eso fue exactamente lo que hizo Cristo. No solo morir por unas personas buenas, no solo morir por personas que le amaban, que no existía ninguna, ¿verdad? Morir por personas que estaban completamente en contra de él. Completamente, en cada aspecto, en cada fibra de su ser, en contra de su voluntad, desobedeciéndole, siendo rebelde y blasfemando su nombre cada minuto. Y el versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos esas basuras, esas personas que Dios ni siquiera podía estar en presencia de. Obviamente no éramos dignos de nada para con Dios, pero Dios nos amó tanto en que Cristo murió cuando nosotros aún éramos pecadores. Es el versículo famosísimo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y ese es el sentido que debemos tomar. No dejar de debatir de ¿es por todo el mundo? ¿No es por todo el mundo? Ese no es el punto de ese pasaje. Sabemos claramente que no fue por todo el mundo, por el contexto de la Biblia. Pero el contexto y el alma de ese versículo es: ese gran amor tenía Dios. Porque ustedes no merecían nada en lo absoluto. Y Dios dio a su único Hijo por su rescate, por su salvación. No queríamos saber nada de Dios, enemigos declarados. Y ahí es cuando Dios dice: voy a mandar a mi Hijo a morir por ellos. Y en términos humanos también estaría muy difícil de ver eso, ¿no? Porque ya hablamos de nosotros sacrificándonos a nosotros mismos. ¿Y a nuestros hijos? ¿Qué padre aquí pondría a su hijo para morir por alguien que está borracho en la calle? ¿No? Y mucho menos si ese borracho les hubiera insultado, ¿verdad? O les hubiera agraviado. Pues la peor de la escoria que éramos nosotros, a ellos salvó Dios, aún siendo pecadores. Ahí Dios muestra su amor. Y el versículo 9, esperanza increíble y maravillosa. Dices, es una consecuencia. Si ya ha dicho que nosotros cuando aún éramos pecadores, ahí es cuando Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir. Ahora, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Tú has confiado en Cristo como tu único Salvador?
¿Has reconocido tus pecados? ¿Los has entregado a Él? ¿Has pedido perdón y confías en la obra y sacrificio de Cristo en la cruz? Pues tu salvación está completamente asegurada. Nada de la ira de Dios caerá sobre ti, porque estamos justificados en la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen que Dios Padre rechazaría a Cristo? ¿Ustedes creen que Dios Padre se separaría de Cristo? No puede y no lo haría. La única manera de que pudiéramos perder esa salvación, que fue por gracia, que no hicimos nada para ganar, sería que Dios rechazara al Hijo, que Dios rechazara a Cristo. Eso es imposible. Nuestra salvación es tan segura como la unión del Padre y el Hijo. ¿Cuál es nuestro temor entonces? Que no nos dejemos engañar por los ataques de Satanás. Eres un pecador, no eres su hijo. Un cristiano no se podría comportar así. Ojo, no es permiso para pecar. La Biblia es clara. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero que estemos firmes ante esos ataques. Si no eres su hijo, no podría ser. ¿Cómo pecas? ¿Cuánto pecas? Sí, efectivamente. Pero cuando yo era un pecador, alejado de Dios, Él me amó. Y ahora justificado por la sangre de su Hijo, Él no me va a dejar. Somos salvos de la ira de Dios. Jamás nos dejará. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y nos lo reafirma. Si enemigos y separados recibimos esa gracia y ese amor, ahora justificados, hijos suyos, ¿qué no recibiremos? ¿Cómo no nos dará con Cristo también todas las cosas? Y no hablo de cosas materiales, eso no vale. De cosas espirituales. ¿Qué más nos pudiera haber entregado Dios que la salvación y la eterna vida a su lado, alabándole y disfrutando y gozando de su presencia? ¿Qué más? Seremos salvos por su vida. Y versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y como vimos antes, que nos gloriamos en la esperanza, que nos gloriamos en lo que es Dios. También como cristianos nos podemos gloriar en nuestro Señor Jesucristo. Y repito ese himno: mi gloria en la cruz será, y punto. Si yo valgo algo es por Dios. Dios nos ama, nos amó y nos amará. Que confiemos, que descansemos en esas promesas, que nos gloriemos en la esperanza de estar con Él y que nos gloriemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de esta obra. Entonces aquí al final, que siempre seamos agradecidos con Dios, que siempre tengamos en nuestros corazones estas verdades, que cuando más débiles nos sintamos podamos correr a versículos y a pasajes como estos y decir: sí, yo soy débil, pero mi Señor es grande y mi Señor es fuerte.
y de su mano no me va a soltar. Y otro himno más. Nos pueden despojar de bienes, de nombre y de hogar, y destruir el cuerpo, pero separarnos de Dios, nadie, jamás. Que confiemos en eso. Y si no eres su hijo, que le busques ya. Es urgente, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Me impactó mucho la primera vez que nuestro pastor Jason dijo: el día de la salvación es hoy. Y es verdad. Si estás aquí sin Dios y si estás aquí sin Cristo, ¿qué esperas? Reconoce tus pecados y corre a Cristo. Te prometo, porque la palabra lo dice, que serás justificado y tendrás paz para con Dios. Que recordemos siempre que somos justificados por la obra de Cristo y que solo por esa obra es que tenemos paz para con Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu Hijo Cristo, Señor, por quien tenemos acceso a esta gracia, por quien tenemos acceso a esta esperanza, en quien podemos descansar, por el cual podemos gloriarnos aún en las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, cuando pasemos a través de ellas. Recuérdanos siempre lo que tú has hecho y el amor que derramaste y que derramas sobre nosotros a través de tu Espíritu. Te pedimos nos guardes, nos cuides y nos libres. No solo en lo físico, Señor, sino en el terreno espiritual y en el terreno de la mente donde se libran tantas batallas. Ayúdanos y siempre recuérdanos tus verdades y tus promesas. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Cristo. Amén.